Conferencia del jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos, todos los legisladores, diputados nacionales. En la Argentina estamos debatiendo sobre las instituciones y las libertades. Hay quienes creen que en democracia el que gana una elección hace lo que quiere, se queda con todo el poder. Y ese no es el espíritu de la democracia, ese es el espíritu del autoritarismo. Porque justamente la democracia lo que busca, en base a equilibrios de poderes, proteger los derechos de las minorías y de los individuos sobre cualquier tipo de abuso que aquel que administra el Estado pueda cometer. Eso es lo que marca nuestra Constitución Nacional, que es la que rige el comportamiento de nuestra sociedad. Nosotros somos servidores públicos, que permanecemos en nuestros cargos una cierta cantidad de años, como fija generalmente nuestra Constitución, y después cedemos el paso a otros. Justamente, cuando creemos que somos más que eso, es cuando comienzan los problemas. En las últimas semanas hemos visto que han recrudecido los ataques a dos pilares de nuestra democracia: la independencia de la justicia y la libertad de prensa, que es justamente de eso que les quiero hablar. Porque no existe democracia si no hay libertad de expresión, y no existe libertad de expresión si no hay libertad de prensa. Y no creo que los medios de comunicación sean solo actores con intereses políticos y económicos. Son herramientas de expresión e información. Cada uno es libre de crear un medio de comunicación para expresar sus ideas, siempre y cuando estén dentro de la Constitución Nacional. Tampoco creo que los periodistas deben ser perseguidos ni hostigados por su pensamiento, y mucho menos por parte del Estado, que es justamente el que tiene que protegerlos, como nos tiene que proteger a todos los ciudadanos. Y los últimos días hemos visto una aceleración en el hostigamiento y en el intento de silenciar a periodistas y medios de comunicación que aún quedan independientes en la Argentina. Allanamientos a casa de periodistas. No solo ya derivamos la pauta oficial hacia los medios amigos, sino también la pauta privada, como pasa con los supermercados, o amenazas de intervenciones o proyectos de ley para expropiar plantas que producen papel para diario. Y la verdad que cada una de estas medidas es grave, pero mucho más grave es el conjunto de ellas, porque el conjunto demuestra que nuestra presidenta tiene la clara intención de que no haya más prensa libre en la Argentina, que todos los medios dependan de alguna manera, en forma directa o indirecta, del gobierno. Y eso dañaría gravemente la democracia. El artículo 14 de la Constitución Nacional define que todos los argentinos tienen derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa. Y el artículo 32 de la Constitución Nacional dice que el Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal. Y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene rango constitucional, también garantiza la libertad de expresión y dice: no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Por último, en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires también habla en varios puntos de la libertad de expresión. Y en el artículo 47 dice que la ciudad vela para que no sea interferida la pluralidad de emisores y medios de comunicación sin exclusiones ni discriminación alguna.
Está claro que en el orden jurídico nos obliga a resguardar activamente la libertad de prensa y de expresión. No es una alternativa, es una obligación. Las constituciones son bien claras y, como dije antes, sin estos derechos no hay democracia. Y que las formas indirectas de limitar esos derechos son igual de condenables que la censura. Las formas indirectas de limitar esos derechos son igual de condenables que la censura. Y por todo esto es que en el día de la fecha he firmado un decreto de necesidad de urgencia para la protección de la libertad de prensa y expresión en la ciudad de Buenos Aires. El mismo entra en vigencia mañana por 30 días y es enviado a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires para que después de un debate, esperemos, sea ratificado por la legislatura. En términos prácticos, el decreto afirma la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en este tema y enmarca una protección para los periodistas y los medios de comunicación en nuestro territorio. Y además se creará un foro especial en el Poder Judicial para que dirima sobre temas de libertad de expresión. Mientras tanto, quedará en la órbita del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Por último, quiero hacer un llamado a mis colegas gobernadores para decirle que la Constitución es muy clara y nos obliga a actuar en defensa de la libertad de prensa y expresión y de nuestra democracia. Muchas gracias. Él quiere decir, Mauricio tiene razón, aviso. Bueno, señores amigos del periodismo, ¿alguna pregunta? Sí, Marcelo Peláez de Canal 3 y TN. Quería preguntarle sobre la aplicación práctica de esta medida. ¿Qué pasa si el gobierno ordena la intervención de medios periodísticos? ¿Es libre de hacerlo o choca con esta decisión y tiene que venir a los tribunales de la ciudad para dirimir el conflicto? Esa es la primera. La segunda, ¿me permite? Perdón. Hay una ley nacional en la que se ampara el gobierno nacional para llevar adelante este tipo de prácticas, que es la que modifica la estructura del mercado de capitales. ¿Cómo se enmarca esta resolución recién anunciada por usted en este contexto? Bueno, en principio, el Tribunal Superior de Justicia deberá decidir qué es, digamos, de mayor envergadura, la libertad de expresión o una ley del mercado de capitales, y dirimirlo. Y además, en todos los casos, actuará casuísticamente, o sea, caso por caso, para ver si compete o no darle, según esta ley que define protecciones, alguna de ellas para evitar que se interfiera con el libre ejercicio de la prensa, y la libertad de expresión y la libertad en general. Entonces tendrá que concurrir al Tribunal Superior para definir y pedirle alguna medida de protección frente a cualquier tipo de agresión que haya recibido desde otra órbita. Sí, Mauricio Macri, Pablo Cooper de Duro de Omar. Quería preguntarle, ya que está tan preocupado con la libertad de prensa, si nunca pensó en condenar a los grupos Clarín y La Nación por apropiarse de papel prensa y condenar al resto de los diarios a competir en condiciones desiguales. Eso no será ámbito de esta discusión, es de otra época y otro momento, pero creo que ya en los tribunales se ha discutido largamente y lo que vos decís no procede. Macri, acá Mariano Rodríguez de Canal 26, estamos en vivo. Bueno, preguntarle, mañana va a entrar en vigencia, según usted, va a ser llevado obviamente a la legislatura. ¿Cuándo piensa que va a ser tratado y si cree que van a tener los números necesarios en la ciudad para la aprobación, obviamente, de este proyecto y que pueda empezar a regir? Bueno, la semana que viene, y yo espero que en el debate surja que claramente un pilar de la democracia es que haya libertad de prensa, libertad de expresión, y que esto va en línea con eso, de defender las garantías de aquellos que ejercen esta profesión, no sufran más hostigamientos, ni amenazas, ni ningún tipo de entorpecimiento de su trabajo. Sí. Mauricio, Dani Lorenzo, el exprimidor. En principio dijo el decreto es por 30 días. ¿Qué puede pasar después de esos 30 días, no, en caso que no salga favorable? Eso es lo que marca la ley de la Ciudad de Buenos Aires. Así que tienen 30 días los legisladores para debatirlo. Mientras tanto,
está en vigencia. Gracias. Gracias.